Quería preguntarles primeramente si tenían preguntas o dudas. No hay preguntas, dudas. No, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de centro de masa, centroides o gravedad. Como les dije en la clase pasada que habíamos visto este problema, lo voy a resolver, ¿no? Para ver cómo, al final de cuentas, para entender de qué nos sirve calcular el centro de masa de un objeto, ¿no? Es para esto, al final de cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos formar estructuras como estas armaduras, que van a tener una masa, obviamente. Y al tener una masa, pues tienen un peso. Ese peso genera fuerzas, genera momentos hacia los puntos o a las uniones de esa estructura. Por ejemplo, aquí en este punto A, pues están generando unas reacciones, ya sabemos, porque aquí es un pasador, esto de aquí es un rodillo. Entonces, el simple hecho de nomás tener la estructura sin colocar ninguna fuerza extra, pues sabemos que su propio peso pues va a generar fuerzas y momentos hacia estos tipos de uniones, lo mismo que pasa aquí, ¿sí? Entonces cuando se diseña algo, lo que sea, ¿sí? Cualquier estructura, pues tenemos que calcular también lo que viene siendo los momentos, las reacciones, todo lo que conlleva eh, debido al peso de la propia estructura, es decir, este pasador, el simple hecho de colocar la estructura, qué dimensión tiene que tener para soportar el propio peso de la estructura. Ya de ahí, si le queremos agregar una fuerza aquí, es decir, colocar otro objeto aquí más pesado, pues eso también va a generar momento y tendríamos que calcularlo, ¿sí? Cuáles son las reacciones en A para determinar las dimensiones del pasador en A, ¿sí? Pero el simple hecho de este objeto tener un peso, pues también tenemos que entender cuál es el tamaño del pasador mínimo para soportar el propio peso, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve centroides, ¿sí? De figuras complejas, figuras que se pueden diseñar. Esta, por ejemplo, es una armadura, ¿sí? Aquí, aunque pareciera que es un triángulo y un cuadrado, pero realmente está formado por eslabones. Entonces, no podemos decir que aquí está el centro de masa. No, absolutamente no. Tenemos que determinar el centro de masa de cada uno de estos segmentos y tratarlos como si fueran alambres, ¿sí? Porque en conjunto es todo un objeto y este espesor de este elemento pues es despreciable en comparación con el tamaño del elemento, por eso se trata como si fueran alambres, ¿sí? Esto también. Bien, entonces voy a resolver este problema en 9.5, 9.50. Dice, cada uno de los tres elementos del bastidor tiene una masa por unidad de longitud de 6 kilogramos sobre metro, es decir, que por cada metro tiene una masa de 6 kilogramos. Localiza la posición XY del centro de masa, ignora el tamaño de los pasadores en los nodos y el espesor de los elementos. Además, calcule las reacciones en el pasador A y en el rodillo E. Nos está diciendo que ignoremos la masa de estos pasadores que son tornillos más bien, ¿no? Estos tornillos que unen las dos piezas, que las ignoremos, la masa, porque es despreciable en comparación con el peso de la estructura. Es decir, este tornillo pesará 50 gramos, 50 gramos, 50 gramos, y esta barra mejor de pesar como unos 30, 40 kilos. Se desprecia, ¿sí? No hay punto de comparación. 50 gramos, 20 gramos, comparándolo con 40, 50 kilos, ¿sí? Y el espesor también se desprecia, porque al final de cuentas, es lo que les dije, esto, aunque sea un objeto en real, el análisis se vuelve de 2D porque no están actuando fuerzas sobre el eje Z, ¿sí? Todo está sobre el eje X y sobre el eje Y. Bien, entonces primeramente lo voy a dibujar. Vamos a ver.
Bien, ahí está. Bien, aquí está la imagen, ¿no? Eh, es el pasador A, el pasador rodillo N, ¿no? Sabemos que como A es un pasador, pues básicamente va a tener dos reacciones, AX, perdón, AY y AX. Y este de aquí simplemente es E, o si lo queremos decir EY, ¿no? Pero pues lo dejo en E porque yo sé que se va hacia arriba. Sabemos que por cada metro la masa de de estos bastidores o eslabones aumenta en 6 kilogramos, ¿sí? Entonces nos están pidiendo que calculemos el centroide y que a su vez calculemos estas reacciones, ¿sí? Entonces, primeramente voy a calcular lo que viene siendo, bueno, primeramente voy a dividirlo en segmentos. Este de aquí va a ser el primer segmento, es el bastidor que va desde aquí hasta esta punta. Luego el segmento 2 va a ser este de aquí. Y el segmento 3 va a ser este de aquí que está horizontal, ¿sí? Entonces van a ser tres segmentos. Está. Como nos están dando esto de aquí, ¿sí? Nos están dando básicamente una masa. Por ejemplo, el primer segmento tiene una longitud de 13 metros. Entonces, 13 metros por 6 eh, son 78. Es decir, del segmento uno y voy a poner la masa. Del segmento uno tenemos una masa de 78 kilogramos. 7 más 6 son 13 metros. Por eso, los metros de arriba se eliminan con estos de abajo y nos quedan kilogramos. Entonces sería 6 por 13, 78. Del segmento 3 vemos que mide 4 más 4 son 8 metros. 8 por 6 son 48 kilogramos. Esto es del segmento 3. Del segmento 2 es este de aquí. No conocemos su longitud, pero nos están dando los dos catetos de un triángulo rectángulo que se está formando. Entonces, esto de aquí es la hipotenusa, que la hipotenusa es igual al cuadrado de esto, más el cuadrado de este. 6 al cuadrado más 4 al cuadrado, y raíz cuadrada de eso nos da 7.21 metros. 7.21 metros por 6 nos da 43.26 kilogramos. Del segmento 2 que se está inclinado, tiene una masa de esto. De ahí tenemos que localizar la coordenada local, tanto en X como Y, del centro de masa de cada un segmento, ¿sí? Partiendo del origen, el origen está en el punto A. Aquí nos están dando que el plano este es X, el eje X, y este es el eje Y. Entonces el origen está aquí, en este punto. Entonces las coordenadas van a ser a partir de aquí. De este bastidor, de este elemento que nos están pidiendo que despreciemos el ancho, es decir, solamente tomamos la longitud. De este elemento, su centro de masa, pues obviamente tiene que estar a la mitad porque es un elemento, lo que viene siendo recto, ¿sí? Entonces sería 6 más 7 son 13, 13 entre 2 serían 6.5 en Y. En X, pues va a estar en cero, ¿no? Está sobre el origen, entonces X es cero y esto es 6.5 metros. Del segmento 3, como mide 8 de aquí, el centro de masa está ubicado a la pura mitad. 4 en X, positivo. Y en Y, pues va a estar ubicado hasta acá arriba, que sería 6 más 7, sería 13 metros. Perdón, esto es el segmento 3. Esto es el segmento 3, no te mal. Ahora, eh, vamos a analizar este de aquí. Déjenme checar en las tablas. Vamos a checar dónde está el centroide de un alambre cuando tiene una inclinación. ¿Sí?
Según yo, el centroide tiene que estar en la pura mitad de esa cosa. ¿Ok? Bien. El centroide de esto, de un alambre, cuando está inclinado, independientemente de la inclinación, está a la mitad de él. Es decir, se considera un alambre recto, solamente se considera un alambre recto, aún así a pesar de su inclinación, y el centroide está en el punto medio. ¿De acuerdo? Como este. Es una trayectoria recta, está en la mitad. Una trayectoria recta está en la mitad del centroide. Entonces aquí es lo mismo. Cuando es circular, sí cambia, ¿no? Cuando es un alambre que tiene una forma circular, como vimos en unos problemas, ahí sí cambia. El centroide no está en la mitad, está como por aquí, está por fuera del alambre. ¿Sí? Entonces, en estos casos, déjenme checar bien. El centroide siempre se encuentra en la mitad, aunque independientemente de la inclinación, al ser una trayectoria recta, está aquí en la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que si de aquí, bueno, si este cateto mide 4 metros, significa que este punto está a la mitad, es decir, que tiene que estar a la mitad de X, a 2. Entonces aquí tiene que ser 2 metros. Y al estar a la mitad, también aquí, tiene que ser la mitad de 6, tiene que ser 3 metros. ¿Sí? Al tener una inclinación, eso no importa. Va a estar ubicado a lo que viene siendo la mitad, tanto para X como para Y, si es que tenemos, bueno, de aquí a X son 3 metros más 7 son 10. Ahí se me andaba pasando eso, realmente son 10. Bien, una vez teniendo lo que viene siendo la masa y las coordenadas locales de los centros de masa de cada segmento, pues multiplicamos esto por la masa, esto por la masa. Entonces 0 por esto, pues nos da 0. El otro sería 78 por 6.5, 507. ¿Qué unidades? Kilogramos por metro. Estamos haciendo una multiplicación. Este por 2 nos da 86.52 kilogramos por metro. Y el otro nos va a dar 432.6 kilogramos por metro. Este es 48 por 4, son 192 kilogramos por metro. Es 13, sí, 624. Entonces se suma. ¿Está? Y se suma también, esto de aquí sería la masa total del objeto, ¿no? 169.26 kilogramos es la masa total. Entonces la coordenada X va a ser la sumatoria de X por M sobre la sumatoria de M. Esto sería 278.52 kilogramos por metro sobre 169.26 kilogramos. Kilogramos, un kilogramo se anula y nos van a quedar únicamente lo que vienen siendo los metros. Nos da 1.64
metros. Y para Y es 1563.6 kilogramos por metro sobre 169.26. 9.23 metros. Esas son las soluciones. Significa que el centro de masa en Y tiene que estar como por aquí, en Y en X a 1.64, más o menos, o algo por aquí. Se encuentra el centro de masa. Ahí está. Entonces, estas son las dos respuestas y el centro de masa se encuentra aproximadamente por aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Todavía no hemos terminado el problema, faltan calcular las reacciones. No sé si tengan preguntas hasta aquí. No, profe, ninguna. Bien, esta parte de aquí, pues es el cálculo de centroide. Nuevamente, como les digo, si nos dan masa, pues es lo que vamos a utilizar para el cálculo. Si no nos dan masa, nos dan distancias aquí, pues vamos a utilizar longitudes. Si nos dan distancias o la figura pertenece a 2D y nos dan espesores, nos dan el largo y el espesor de este eslabón, pues vamos a utilizar áreas. Si es 3 dimensiones y nos dan las tres, o sea, el alto, el ancho y el largo, pues entonces vamos a utilizar volumen. Si nos dan densidad del material y nos están dando longitudes, pues vamos a utilizar masa, que la vamos a calcular multiplicando densidad por volumen. ¿Sí? Entonces depende de lo que nos den el problema o los datos que tengamos, es el cálculo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces aquí, como he dicho, todavía no terminamos. ¿Sí? Aquí el centro G, este de aquí lo puse en esta posición, lo voy a poner un poco más para arriba, solamente para que se vea mejor, porque yo aquí es donde tengo que colocar la fuerza. Vimos que la masa total del objeto es de 169, entonces el peso de ese objeto son esos 169.26 por 9.81, que es la gravedad. Eso nos va a dar el peso del objeto, que pesa 1660.34 newtons. ¿Sí? Y esa fuerza va colocada sobre su centro de masa. ¿Sí? Como dije, realmente está, por las dimensiones de mi dibujo, realmente debería estar por aquí, pero lo voy a colocar acá para tener más espacio. Bien, ahora sí, para calcular las reacciones a X, a Y, a X y E, pues tengo que hacer la sumatoria de fuerza, tengo que emplear las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momentos. ¿Dónde me conviene hacer la sumatoria de momentos? Pues en el punto A, porque aquí tenemos dos incógnitas, para que se elimine. Ahí está. Entonces, si hago la sumatoria de fuerzas en X, ¿a quién tengo en X? A X. ¿A quién más? A nadie más. Entonces, a X vale 0. Ya encontré la primera reacción. Luego, sumatoria de fuerzas en Y. ¿A quién tengo en Y? Tengo a Y positiva, tengo AE positiva y tengo el peso, que son 1660.34 negativo, igual a 0. Tengo dos incógnitas, no se puede resolver, entonces paso con la sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en A. ¿Qué fuerzas están generando momentos? Vamos a ver. Automáticamente AY y AX queda descartada porque este es mi origen. Entonces, estos dos no van a generar momento. Tenemos AE. Entonces va a ser E multiplicado por una distancia. Como pertenece al eje Y, necesito una distancia que sea del eje X para que sea perpendicular hacia este punto, hacia el origen, que aquí vemos que son 4 más 4. ¿Sí? Entonces sería 8. Esta E va multiplicada por 8, o lo voy a poner aquí, 8 veces E. ¿Sí? Y el sentido del momento, vemos que esta es la distancia, aquí está el punto A, y la fuerza de reacción va hacia arriba, gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces esto es positivo.
Luego, ¿qué otra fuerza genera momento? La fuerza debido al peso, que vale 1660,34, multiplicado por una distancia, ¿sí? Ahora es donde está la parte interesante. ¿Cuál es la distancia que hay del centro de masa al origen? Pues bueno, eso es lo que encontramos al principio. La distancia que hay de este origen, que es el origen de todo, también es el origen donde yo calculo este centro. Es decir, que si yo hubiera hecho sumatoria de momentos, por ejemplo, en D, ¿sí? Esta distancia X que calculé del centro de masa directamente no me iba a servir, ¿sí? Porque esta distancia es la distancia que hay de G hasta A. Y si yo hago sumatoria de momentos aquí, yo lo que necesito es la distancia de aquí hasta acá. ¿La puedo descubrir? Sí, porque si yo sé que de aquí para acá mide 8 metros, si de aquí a aquí mide 1,69, pues ¿cuánto mide de aquí para acá? Pues 8 menos 1,69 sería esto de aquí. Es decir, que esto no queda descartado, sí me sigue sirviendo, pero tienen que tener cuidado con eso. ¿De acuerdo? Aquí coincide porque tanto la sumatoria de momentos como el análisis del centro de masa se hizo en el mismo punto, entonces puedo utilizar directamente esta distancia, ¿sí? Pero si yo hubiera hecho sumatoria de momentos en otro punto, esta distancia como tal en sí no me sirve para la sumatoria de momentos, tengo que hacer otro análisis, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso, ¿cuál es la distancia en X que hay de aquí para acá? Pues 1,69. Entonces aquí es por 1,69. Y aquí está, por 1,69. Sentido de lo que viene siendo el momento. Pues colocamos otra vez la pluma. Es una distancia horizontal. Este es el punto pivote. Este es A. El peso actúa hacia abajo. Se gira en sentido de las manecillas del reloj. Entonces es momento negativo. ¿Sí? Y todo eso es igual a cero porque no hay nada más. Esto es un pasador, no tiene reacción momento. Esto es un rodillo, no tiene reacción momento. No hay ninguna otra fuerza aplicándose más que el propio peso del objeto. Entonces queda la ecuación de esta manera y vemos que tenemos un incógnito, entonces la despejo. Está negativo, pasa positivo. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y el resultado son 350,7 newtons. Esta es la reacción del rodillo N. Entonces, ¿cuál es la reacción de AY? Pues la calculamos de aquí. Esta positiva la voy a pasar negativa. Esta está negativa, la voy a pasar positiva, ¿no? Esta reacción E, que es positiva aquí, la paso hacia el otro lado negativo, que viene siendo esto de aquí. Y esto que está negativo, paso positivo. Y este es el resultado. 1309,64. ¿Sí? Esos vienen siendo ya los resultados finales. ¿Sí? Todo lo que nos pedía el problema, nos pedía que encontráramos el centro de masa, ya lo encontramos, y además que encontráramos lo que viene siendo las fuerzas reacciones, ¿no? Eh, es 1,64. Es 1,64 aquí. ¿Sí? Déjalo creo que lo otra vez. 1,64. 64, 64, 64.
Uh, Aquí es 340. Es que anoté yo también 169. Aquí es 340. Pues aquí es 340. Y esto es 1319. ¿Sí? Aquí cuando calculé esta parte de aquí, le puse lo calculé con 69 y es 64. Y el resultado es 340 para E y para Y 1319. Ahí corrijan eso, ahí se me pone. ¿Sí? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Básicamente el centro de masa, ¿para qué nos sirve? Para esto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si aquí además le estuviéramos agregando otras fuerzas? Es decir, si yo estuviera haciendo el análisis de esta estructura, o porque me la están pidiendo que la fabrique, y pues tengo que determinar de qué dimensiones tiene que ser lo que viene siendo este pasador A, el rodillo E también, qué dimensiones tiene que tener. Si aparte de aquí tenemos que colgar un cable o un gancho que soporte un peso de, no sé, de 3000 newtons, por ejemplo. Bueno, pues se agrega también esta fuerza y se hace otra vez este cálculo de aquí. ¿Sí? Solamente que aquí agregando en el Y otra fuerza negativa de esa cantidad de newton. ¿Sí? Y en la sumatoria de momentos igual, va a haber otra fuerza ahí que genera otro momento, entonces estas reacciones van a cambiar, van a ser diferentes. ¿Sí? Pero ya no serviría para determinar cuál es la reacción que se está generando en este pasador y determinar qué dimensiones tiene que tener para que soporte las fuerzas. ¿Sí? A lo que voy con esto es que en ocasiones, en los libros de estática y de mecánica, casi siempre se hace la suposición que hay que despreciar lo que viene siendo el peso del objeto. ¿Por qué? Para que no hagas un cálculo de centroides y no quitarte de tiempo en eso. No, simplemente para, nomás que quede claro la explicación del tema de ese libro. ¿Sí? Pasa mucho en mecánica de materiales, que te dan estructuras así y te dicen ignoren el peso del objeto, ¿sí? Para que no hagas todo este cálculo. Pero en la realidad se tiene que hacer. Si ustedes van a diseñar una estructura, a esa estructura le tienen que calcular su centro de masa para poder colocar lo que viene siendo su peso. Porque su peso no es nada despreciable. Estamos viendo una estructura que pesa menos de 200 kilogramos, genera estas reacciones en Newton. Vemos aquí como en Y genera una reacción bastante considerable, 1319 newtons. Es decir, 1319 newtons, estamos hablando de más de 100 kilos de peso, está soportando este pasador, ¿sí? Este pasador de aquí. Entonces, si ustedes diseñan, si ustedes diseñan esta estructura para soportar, no sé, sea la pluma para levantar un motor, una cosa así, o una estructura de un tejabán, no sé. Y aquí tienen que soportar una fuerza de, no sé, 2 toneladas o 500 kilogramos de masa que tienen que levantar, algo así. Si ustedes desprecian el peso del mismo objeto, ustedes van a calcular el pasador para que soporte esos 500 kilogramos de masa. Pero vemos que aquí no son 500 lo que va a soportar el pasador, van a ser 500 más estos 169. Entonces ustedes van a diseñar con 500, hacen el cálculo y cuando lo fabrican, debido a esto que de aquí, ese pasador se rompe. ¿Sí? Entonces en la realidad tienen que hacer el cálculo de todo, de las fuerzas que van a actuar y del peso del objeto, para poder tener un cálculo confiable y las estructuras que diseñan o los objetos no se rompen. ¿Sí? Por eso quería explicar este problema de aquí.
Bien, entonces vamos a continuar avanzando. Veamos. Vamos a ver qué otro problema voy a resolver. Bien, voy a resolver, voy a poner en pantalla este problema. Ya básicamente ya he resuelto un problema de cada tipo, ¿no? De 2 dimensiones, de 3 dimensiones. Eh, Voy a resolver este problema de aquí. Lo interesante de este es nuevamente que tenemos la peculiaridad de que esto de aquí es área vacía, ¿sí? Y lo que expliqué en clases pasadas, que aquí esta área simplemente va a ser negativa, ¿no? Entonces quiero hacerlo otra vez, este problema. También podría resolver este, pero voy a resolver este. No hemos dicho de semicírculos, ¿no? Voy a resolver este de aquí. ¿Qué Bien, ahí está. Nos están diciendo que localicemos el centroide de la coordenada X del área compuesta. ¿Por qué no están pidiendo únicamente de X? Porque es más que obvio que Y es igual a 0, ¿sí? Porque la figura es simétrica alrededor del eje X, entonces la coordenada del centro de masa de Y, pues está aquí, en este punto. No necesitamos calcularlo porque es bastante evidente. Es como esta figura de aquí. ¿Dónde está la coordenada del centro de masa respecto a X? Pues aquí, en la mitad, en 0, porque la figura es simétrica de este lado y de este lado. Entonces el centro de masa tiene que estar en el puro medio. Lo mismo pasa aquí. ¿Cuál es la coordenada del centro de masa de Y? Pues aquí, porque es simétrica la figura. Siempre que son simétricas pasa eso, ¿de acuerdo? Acá no, no podemos saber porque la figura no es simétrica, ni esta. ¿Sí? Esta, por ejemplo, sí es simétrica. Entonces la coordenada de X va a estar aquí, en el origen, porque es simétrica en el eje X. Bueno, entonces en esto, por eso nomás nos están pidiendo la coordenada X, porque Y es simétrica. No nos están dando dimensiones, R, o sea, no nos están dando los radios, pero se entiende que este es el radio del círculo externo y este es el radio del círculo interno. Entonces lo vamos a calcular de esa manera. Al final vamos a llegar como una especie de forma. Bien, como es un círculo y nos están dando un radio, aquí lo que vamos a manejar es área, no es longitud, es área, ¿sí? Porque todo esto de aquí es la figura, entonces es un área. Mis segmentos, ¿quién van a ser mis segmentos? Voy a tener 2 segmentos. El segmento 1 es este círculo grande. El segmento 2 es este semicírculo pequeño, ¿sí? Nuevamente, el objeto es esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtengo esto de aquí? Pues simplemente este radio grande le resto a este pequeño y nos va a dar esta área de aquí, ¿sí? Pero, ojo con eso, no es decir, bueno, pues voy a hacer un solo segmento que sea toda esta parte. Aquí no se puede, porque calcular el centroide de este arco que está ahí no lo van a encontrar en tablas. Van a encontrar en tablas lo que viene siendo un semicírculo. ¿Sí? Por eso tenemos que tomar como semicírculo los segmentos y tienen que ser 2 segmentos, este segmento y este segmento. ¿Sí? Entonces no podemos tomar aquí directamente esto como un segmento 1 y decir, calculo el área esta total y ya está. No, porque no vas a encontrar en tablas lo que viene siendo el centroide de ese arco. ¿Sí? No se encuentra.
Bien, entonces habiendo dicho eso, pues tenemos segmento 1, segmento 2. Vamos a manejar área, como ya dije, ahí está. ¿Cuál es el área del círculo grande? Es decir, que el segmento 1 es considerando todo, como si todo esto fuera un semicírculo y todo fuera sólido. Ese es mi segmento 1, considerando todo sólido. ¿Cómo encuentro el área? Bueno, yo sé que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pero esta es la mitad de un círculo. Entonces es pi por radio al cuadrado sobre 2. Pi por radio, el radio es 0 al cuadrado sobre 2. Ese es el área. ¿De acuerdo? Luego, del segmento 2, pues el segmento 2 consiste en este espacio vacío. Lo voy a considerar como si fuera un círculo. Ese es mi segmento 2. Y el área, pues, es la misma. Pi por radio al cuadrado sobre 2, porque es un semicírculo. Y el radio es 1, porque este es 1 y este es 0. Así me lo están dando las variables, ¿no? No tenemos valores, solamente queda así, no importa. Al final de cuentas, lo que vamos a llegar aquí, al final, en X y Y, vamos a tener dos fórmulas que nos van a dar el centro de masa para un arco. Como yo les dije, en tablas ustedes no van a encontrar el centro de masa de un arco así, pero después de solucionar este problema pueden anotar eso como fórmula y cada vez que tengan un arco como de este estilo, pueden utilizar esas fórmulas porque es lo que vamos a sacar de aquí. ¿Sí? Bien, de ahí ya tenemos el área, la coordenada, las coordenadas de X para llegar a lo que viene siendo los centros de masas locales de cada uno de esos segmentos, ¿de acuerdo? Voy a anotar también Y, pero Y ya se entiende que es 0. Al ser simétrico se entiende que es 0. ¿Sí? Entonces de X nos vamos a tablas. Les voy a poner la tabla. Vamos a buscar las tablas. Creo que estaban al final del libro. Y de una vez también para que las vean ustedes, que vienen varias tablas, no son, vienen tablas de áreas, de volumen y todo eso para que se ayuden. Entonces lo recomendable es que esas tablas ustedes las saquen del PDF, les copien del PDF o una impresión de pantalla, no sé, para que las tengan mejor a la mano y las imprimen. Este, por ejemplo, es un volumen, ¿sí? Aquí como que se dañó el PDF, no sé, pero no nos da las fórmulas completas. Pero aquí básicamente nos está dando el volumen. Centro de gravedad y momento de inercia de masas sólidas. Entonces también te están diciendo dónde está el centro de masa de figuras en 3 dimensiones. Miren, aquí está la semiesfera que habíamos visto, el cono del problema resuelto. Solamente que aquí está dañado el PDF. A lo mejor abriéndolo, en vez de abrirlo con Chrome, abriéndolo con Adobe Reader a lo mejor se soluciona esto, ¿no? Aquí está de un disco, de una placa, aquí está como de un tipo así como anillo, donde está el centro de masa, cómo calcular también el volumen. Bueno, creo que dice momentos de inercia. Los momentos de inercia son importantes también, pero eso se ve mucho en dinámica. Aquí en estática como no me da el tiempo de enseñarles eso. Esta cosa pues son formularios. Aquí vienen tablas. Esto es propiedades geométricas de los elementos lineales y de área. Aquí viene cómo calcular el área. De un cuarto de círculo, de un trapecio, de todas esas cosas, ¿no? Y son todas. Son todas, vamos a hacerlos al principio entonces. Estos son los factores de conversión. Qué caray, ¿a poco son todas las tablas que vienen aquí? Esta es la que estoy buscando. Esta es la de centroides, pero no lo abrió bien en Chrome, lo voy a abrir en Adobe Reader para que lo vean.
Vamos a ver. Vamos a ver si aquí se ve. La última no me dejó abrir. Me marca error. Y esta sí la abre, pero está incompleta también. No muestra las fórmulas. Ay, bueno, lo voy a buscar en Google entonces la tabla de centroides. Bien, aquí está. Esta viene siendo la tabla, ¿no? Aquí tenemos los centroides de todo de aquí. Lo que yo quiero específicamente, como estoy buscando, o mi figura es un semicírculo, es decir, la mitad de un círculo, porque un círculo entero, el centroide está muy fácil de calcular. El centroide está en el origen, en 0,0, ¿sí? Porque un círculo es simétrico tanto en X como en Y, ¿sí? Entonces es obvio que el centroide de un círculo esté en el medio. Pero lo que yo tengo es un semicírculo, aquí está. Y el centroide nos dice, en X no aparece porque en X está ubicado en 0, porque es simétrico alrededor del eje X, ¿sí? Ahora, en mi caso, pues el centroide está girado, no está hacia costado, sino que más bien está vertical, pero no importa, ¿sí? Yo sé que para mí vertical significa que este eje X va a ser en realidad para mí y este eje Y en realidad es el eje X en el problema, como lo tengo dibujado yo. Entonces significa que Y es 0 y X tiene que valer esto de aquí, ¿sí? Eso tal vez es lo que me hacía falta explicarles a ustedes, de que cuando las figuras estén rotadas, esta tablita nos dice el centro de masa, pero acomodado de esta forma. Simplemente nosotros tenemos que acomodar estos centroides a como está en la imagen, ¿sí? Es decir, aquí el semicírculo está acostado, entonces lo que ustedes pueden hacer, lo más fácil es rotar la hoja. ¿Sí? Es decir, si el centroide viene así en la tabla y les dice, este es el eje Y, este es el eje X, el centroide está a la mitad del eje, del eje X. Aquí no sé por qué esta cosa debería salir de aquí, ¿no? El eje X. Pero bueno, es como lo dibujé. Si este es el eje X y este es el eje y el centroide dice que está aquí, está ubicado en esta posición, y ustedes dicen, bueno, pero es que la imagen mía no está así. Bueno, pues agarren la tabla y roten, acomoden como está la imagen de ustedes del problema, y así lo resuelven, ¿sí? Entonces, esa tabla que yo les enseñé ahorita en presentación, el centroide viene así, entonces ustedes la van a tener impresa, lo recomendable es que la impriman. Entonces, tienen dudas de cómo acomodarlo, pues roten la imagen a como esté su problema. Es lo más sencillo que a mí se me puede ocurrir decirles, porque batallan con eso. Me ha tocado ver que batallan con eso y no pueden encontrar las coordenadas del centro de masa, porque aquí viene horizontal y en la imagen del problema es vertical. Por eso se atoran. Entonces, no tiene razón de ser atorarse por eso. Entonces el centroide aquí vemos que es 4/3 de R sobre pi. Entonces lo voy a anotar aquí. El centroide es 4/3 de R sobre pi. Ahí está. Bien. Ahora, como le dije, este es el centroide. No puedo definir, la tabla me dice que es en Y, ¿no? Pero eso es por cómo tienen ellos el marco de referencia. Mi marco de referencia está diferente al de mi imagen, pero yo sé que el centroide de aquí, de Y, vale 0 porque es simétrico en Y. Entonces significa que esto de aquí a fuerza es X. No puede ser Y, a fuerza tiene que ser X. Porque en Y es simétrico y en X no, ¿sí? Entonces este es el centroide para X, ¿sí? Para los dos segmentos.
Para el primer segmento, ok, para el primer segmento, ¿quién es R? Pues R es este de aquí, porque esto de aquí es radio, ¿no? Es 4/3 del radio sobre pi. Entonces, para X es 4/3 del radio, que es RO, sobre pi. Para el segmento 2, ¿quién es el segmento 2? Pues el segmento 2 tiene un radio R1, entonces es 4/3 de R1 por pi. Lo dejamos indicado porque no nos están dando valores, ¿sí? Bien, una vez teniendo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? X por área, Y por área. Esto 0 y esto 0. 0 por cualquier cosa es 0. Esto por esto, ¿sí? Tengo pi arriba, tengo pi abajo. Obviamente se cancela y ya no lo voy a anotar aquí. R0 al cuadrado por R0 a la 1, R cúbica. 4 entre 2, 2. 2 veces R0 cúbica sobre 3. ¿Sí? Este 2 al 4 se vuelve 2, este 2 se elimina, el 3 sigue quedando abajo, el pi y el pi se cancela, R0 cuadrado por esto se vuelve cúbica. ¿De acuerdo? Para no hacer más desastres ahí, más números ahí, lo anoto directo. Me estoy brincando pasos, yo sé, pero ya expliqué cómo lo hice. La misma historia. Este pi cancela este pi. R1 por R1 al cuadrado por R1 nos va a dar R1 al cubo. Pi por pi se cancela, entonces queda ahí. 4 entre 2 nos da 2. Este 2 pues obviamente se elimina porque ya lo dividí. Y el 3 no le hice nada, entonces queda abajo. ¿Sí? Ahí está. De ahí, ¿qué hacemos? Sumamos esto más esto. Como R1 y R0 son valores diferentes, ¿sí? Porque son radios diferentes y en este caso son incógnitas porque no me las están dando. Entonces lo único que puedo hacer es dejarlos indicados. La sumatoria de X por A simplemente va a ser, el 2/3 lo puedo sacar como factor común y R0 al cubo más R1 al cubo, de esta manera. ¿Sí? Y en Y, pues vale 0. ¿Sí? Luego, sumamos el área. Este más este. Vemos que pi sobre 2 es factor común, pues, en ambos términos, pues los saco, factor común, que multiplica a R0 al cuadrado más R1 al cuadrado, de esta manera. ¿Quién es la coordenada en X general? Pues es la sumatoria de XA sobre la sumatoria de A. ¿Quién es XA? Es esto de aquí. 2/3 que multiplica a R es 0 al cubo más R1 al cubo sobre pi medios R0 al cuadrado más R1 al cuadrado. ¿Sí? Podemos aplicar a internos por internos de lo que vienen siendo estos coeficientes. Sería este por este sería 4 sobre 3 veces pi, que multiplica a R al cubo más R1 al cubo, de esta manera. Y Y pues simplemente vale 0, porque no hay nada en lo que viene siendo de aquí. Este sería el resultado, ¿no? Necesitaría checar a ver si se puede, si esto se puede simplificar más, porque este término y este término casi son lo mismo. Lo que pasa es que los exponentes son diferentes, ¿no? Este es cúbico y este es cuadrado. Según yo no se puede simplificar, pero voy a buscar por aquí. A ver si lo podemos simplificar de alguna manera. Según yo no se debe poder simplificar eso, pero
Vamos a ver. No, no se puede simplificar. Bueno, pareciera que sí se pudiera simplificar, pero no. ¿Sí? No, no se puede simplificar, según yo. Porque aquí quedan los dos términos sumando, pues. Si fuera todo esto el cubo y todo esto el cubo, todavía podría ser. Y no es lo mismo sacar esto y ponerlo al cubo que tener la suma de los dos al cubo. No es lo mismo. Bueno, entonces este es el resultado, ¿sí? Lo podríamos poner, lo podemos usar hasta como fórmulas cuando tenga esta situación, ¿sí? Donde el centro de masa va a ser 4/3 de pi del radio más grande más el radio más pequeño al cubo cada uno y abajo lo mismo, radio más grande más radio más pequeño al cuadrado. ¿Sí? Perdón. Aquí se me fue eso. Esta área de aquí es negativa, ¿sí? Es el punto principal de este problema que quería hacer. Esta área de aquí es negativa porque esto es un vacío, ¿sí? Entonces significa que esto de aquí tiene que ser área negativa. De tal manera que aquí es negativo, aquí es negativo y aquí es negativo. Entonces el signo, tanto arriba como abajo, es negativo. Por eso se me hizo raro que eso sea área grande más área pequeña, no me era lógico. Entonces, la fórmula la pueden tomar como el radio más grande menos el radio más grande menos radio pequeño. ¿Sí? 4/3 sobre 4/3, abajo tiene que estar el pi, del radio grande menos el radio pequeño, ¿no? Entonces, cuando las áreas sean vacías o sean huecas, se tienen que colocar negativo. Eso se me estaba pasando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ya con este resuelto un montón de problemas de centros de masa, ¿no? Entonces, yo me imagino que ya con esto se da por terminado el tema con este problema, a menos que quieran que resuelva algún problema por ahí específico. Eh, no sé, busquen algún problema en el libro que quieran que resuelva y lo resuelvo, ¿no? Pero yo, de mi parte, yo creo que ya con este problema terminamos. He resuelto varios de diferente tipo, ¿no? Incluso de 3 dimensiones. A pesar de que no les voy a evaluar 3 dimensiones, aún así los resolví y les expliqué. Bien, entonces